Buenas tardes. El día de hoy mis compañeros Ashley Nicole Suárez, Joel Naranjo, Alicia Rosales y mi persona Nicole Córdoba les vamos a hablar acerca de las valoraciones potenciométricas. En cuanto al contenido que vamos a abarcar a lo largo de la presentación, se encuentra primero la introducción, luego el fundamento teórico, las reacciones relacionadas al tipo de valoración, el tratamiento de la muestra, los equipos utilizados, las aplicaciones, la conclusión y por último la bibliografía de las fuentes utilizadas. Introducción. Primero que todo, ¿qué es una valoración potenciométrica? Este es un método volumétrico que involucra la medición del potencial entre un electrodo de referencia y un electrodo indicador como una función del volumen de titulante. Estas son más confiables que las valoraciones que utilizan un indicador químico y son útiles para las disoluciones coloreadas y para detectar especies en la muestra utilizada para valorar. Antes de profundizar en lo que es una valoración potenciométrica, nos gustaría repasar algunos conceptos que nos parecieron importantes. Las valoraciones. Estos son un grupo de métodos analíticos que se basan en medida de una cantidad de un reactivo de concentración conocida. Este es el reactivo patrón, ¿verdad? Este es necesario para reaccionar de manera completa con el analito de la muestra. La reacción tiene una estequiometría conocida y es reproducible. El punto de equivalencia de una valoración es un punto teórico que se alcanza cuando la cantidad de reactivo patrón añadido equivale exactamente al analito. Resulta imposible determinar experimentalmente el punto de equivalencia de una valoración. En su lugar, únicamente se puede estimar su posición al observar el cambio físico relacionado con la condición de equivalencia. Este cambio se le llama el punto final de la valoración. El valorante se agrega en grandes cantidades, ¿verdad? Al inicio de la fase, pero después lo vamos agregando como poco a poco conforme nos vamos acercando al punto final, ¿verdad? Es muy común agregar indicadores, que es nuestro siguiente concepto, a la disolución del analito para producir un cambio físico observable en el punto de equivalencia o cerca de él, o sea, el punto final. Entre los cambios típicos de los indicadores se incluyen la aparición o desaparición de un color, el cambio de un color, aparición o desaparición de la turbidez. En otros casos se pueden utilizar lo que son instrumentos, que son para detectar el punto final. Los instrumentos responden a propiedades de la resolución que se modifican de una manera característica durante la valoración. Los colorímetros, turbidímetros, monitores de temperatura, refractómetros, voltímetros, medidores de corriente y de conductividad son algunos de estos instrumentos. Ahora sí, en el fundamento teórico sobre las valoraciones potenciométricas, los métodos potenciométricos de análisis se basan en la medición de la diferencia potencial que existe entre dos electrodos sumergidos en una disolución. Los electrodos y la disolución constituyen la celda electroquímica. En las valoraciones potenciométricas, la disolución valorante se agrega en pequeñas cantidades por medio de una bureta, ¿verdad? Se va agregando a la disolución del analito, que está contenida usualmente en un beaker o en el Meyer, que se agita constantemente. La disolución analizada está en contacto con dos electrodos, que los electrodos son el de referencia y el indicador. El de referencia consta de un potencial constante, ¿verdad? Y el valor de su potencial es utilizado como referencia para realizar la lectura del electrodo indicador, que es el otro electrodo, el cual experimenta cambios en su potencial durante la valoración, ya que su potencial depende de la concentración de alguna de las especies que participan en la reacción de valoración. O sea que el de referencia su potencial es constante y el del indicador es inconstante. El punto final de la valorización es indicado gráficamente por un cambio brusco en el potencial de la celda en las proximidades al punto de equivalencia. Los puntos potenciométricos pueden medir tanto diferencias de potencial como de pH. Aquí podemos ver una gráfica, este es como el punto de equivalencia, ¿verdad? Y este es como el punto final. Ya como ventajas y desventajas entre los métodos convencionales de valorización y la potenciométrica, como ventajas tenemos la poca subjetividad. Ya sabemos que los
por ejemplo, los colores a la hora de usar indicadores puede ser muy subjetivo, porque para mí se puede ver un poco más oscuro o más claro para otra persona, ¿verdad? Al haber poca subjetividad hay menor error en la valoración, por lo tanto hay menor tiempo de realización. También los datos son mucho más fiables y este método es súper útil para disoluciones coloreadas o turbias y para detectar la presencia de especies en la mezcla que son insospechadas. Como desventajas tenemos que las valoraciones potenciométricas manuales requieren más tiempo y usualmente el equipo es más caro y los cálculos demandan mucho más tiempo. Tratamiento de la muestra. Para el tratamiento o preparación de la muestra se debe seleccionar el valorante que se haya utilizar, por ejemplo hidróxido de sodio, y la disolución con el analito en la muestra que se haya titular, por ejemplo ácido clorhídrico. Dependiendo de la muestra se debe realizar su preparación debida, ya sea pulverizarla, pesarla o medir una alícuota para trasvasarla a otro recipiente, por ejemplo un beaker o un Erlenmeyer. Para llevar a cabo la valoración potenciométrica se debe tener un sistema que incluya un agitador calentador, una bureta y un electrodo con un pHímetro. Este electrodo debe introducirse dentro del recipiente con la muestra, ya sea el beaker o el Erlenmeyer, y se debe añadir también una pastilla magnética para mantener la agitación constante. Con esta agitación debe evitarse golpear las paredes del electrodo de la celda y además se debe añadir con una probeta agua destilada al recipiente para aumentar el volumen de la disolución. Para empezar se debe anotar el pH inicial, que es de 0 mililitros de valorante añadido, para luego ir añadiendo intervalos de 1 mililitro de valorante para ir realizando una curva de valoración, ya que al no tener un indicador se debe ir realizando la curva para saber el punto de equivalencia de este. Conforme la curva va creciendo y se va acercando al punto de equivalencia, se va añadiendo menos valorante hasta llegar al punto final. En este gráfico se muestra un ejemplo de la curva de valoración potenciométrica. Entre al añadir más valorante, el pH aumenta y su punto de equivalencia, punto final, sería el punto intermedio, donde se produce un salto del pH hasta que se mantiene constante. Por lo que se refiere a una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, esta se caracteriza por 3 etapas importantes. La primera es que los iones hidronios están en mayor cantidad que los iones hidróxidos antes del punto de equivalencia. Además, los iones hidronios e hidróxidos están presentes en concentraciones iguales en el punto de equivalencia, y los iones hidróxidos están en exceso después del punto de equivalencia. En el caso de las etapas de la titulación de un ácido débil con una base fuerte, al principio sucede que la solución solo contiene iones hidronios y existe relación entre su concentración y su constante de disociación. Después de agregar varias cantidades de bases, se producen una serie de amortiguadores donde existe relación entre la concentración de la base conjugada y la concentración del ácido débil. En el punto de equivalencia, la solución solo contiene la forma conjugada del ácido, es decir, una sal. Después del punto de equivalencia, existe base en exceso. En cuanto a las reacciones involucradas, en las reacciones potenciométricas, al igual que en las titulaciones ácido-base, se puede producir una curva teórica, donde se toman en cuenta las siguientes consideraciones. Es conveniente trabajar con soluciones normales, puesto que existe una gran gama de reacciones redox con diferentes números de electrones, y es así como al trabajar con normalidades se asegura que la reacción sea equivalente a equivalente. Se pueden distinguir 2 tipos de valoraciones redox. Las valoraciones simétricas. En las valoraciones simétricas se ve involucrado un cambio simétrico de electrones. Por ejemplo, esta reacción del hierro con el cerio, se ve que el número de electrones intercambiados es un electrón.
En forma general, de esta manera, el número de electrones intercambiados se ve representado por m electrones. Después, las valoraciones asimétricas. En estas valoraciones existe un cambio asimétrico de electrones en forma general, donde el número de electrones intercambiados es m y m1, donde m es diferente a m1. Es importante para realizar una buena elección del oxidante y el reductor, de manera que la reacción sea cuantitativa y que ocurra espontáneamente. Ok, ahora en esta ocasión lo que vamos a observar son los tipos de instrumentos que se utilizan para realizar las valoraciones potenciométricas. En este caso estamos viendo en la figura número 5 lo que es un beaker en el cual vamos a poder contener todas las sustancias que queremos realizar el análisis y la valoración. En esta luego se va a ingresar con la bureta, que es la figura número 6, la sustancia valorante, lo cual nos ayuda, ¿verdad?, para tener el control de volúmenes que se está ingresando en el mismo beaker. Luego está el agitador magnético, que ese normalmente lo utilizamos para colocar el beaker, y dentro del beaker vamos a colocar una pastilla magnética, la cual con el agitador nos va a ayudar para que la sustancia, ¿verdad?, se esté homogeneizando completamente y no hayan como zonas separadas de los diferentes tipos de sustancias, en este caso el valorante y el analito. Luego está el instrumento más importante en este tipo de valoraciones, que es el pHímetro, lo cual nos va a funcionar para realizar una medición más exacta del cambio de pH que está realizándose en la medición, ¿verdad? ¿Verdad?, contiene un electrodo, el cual nos hace, por medio de su membrana, nos realiza un intercambio de electrones hidrógeno, y ahí él va de una manera precisa va a darnos los resultados del pH que vamos a obtener cada vez que agregamos el valorante. También es importante agregar que se utilizan las pipetas para realizar la toma de las alícuotas de las muestras que estamos tomando, ¿verdad? Y, ¿verdad?, la pipeta normal. En este caso también vamos a observar lo que son las aplicaciones de las valoraciones potenciométricas, en los cuales también se puede utilizar en la industria farmacéutica, en lo cual se utiliza de forma que se analizan diferentes tipos de vitaminas, en este caso de la clase o complejo B. Luego está también la industria alimentaria, en la cual muchos alimentos se utilizan con electrodos y ahí se realiza la valoración y el nivel de acidez de ciertos alimentos. Luego está la determinación de pruebas, la prueba de determinación de ácidos para la constitución o el análisis de los biodíseles, los cuales, ¿verdad?, últimamente están siendo muy frecuentes y están saliendo como a flote, por decirlo así. Luego está la determinación de zinc 2, que lo cual se analiza de muestras biológicas, ambientales y plantas medicinales, y también el análisis de las aguas. ¿Verdad? Luego está el desarrollo de los electrones, que son para la determinación de iones fosfato, que estos se utilizan básicamente para el ámbito de la educación y la química analítica, la química orgánica, y básicamente para eso, el ámbito educativo. Como conclusión, es importante retomar y resaltar las ventajas que tiene las valoraciones potenciométricas, porque estas nos traen análisis con mayor exactitud, con mayor precisión, son mucho más confiables. Esto así evitamos, de una manera más objetiva podemos realizar un análisis y valorar la diferencia, ¿verdad?, del cambio del pH, porque muchas veces con las valoraciones tradicionales muchas personas ven diferentes colores, o normalmente usualmente se pasan del punto final de cada vez que estamos realizando los análisis. Luego está la menor cantidad de errores, que eso es muy importante,
Así nos ayuda a disminuir los errores, mejorar la precisión de cada análisis. Ok, en este caso estamos viendo las bibliografías que utilizamos para realizar esta investigación. Y eso sería. Muchísimas gracias.